Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. En este nuevo video, como tal les prometí, estaré hablando sobre la visita histórica que realizó nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz del 10 de noviembre al 4 de diciembre del año 1971 a la República de Chile. En aquel momento se estaba llevando a cabo una revolución socialista por vía pacífica con mediación del gobierno elegido democráticamente, gobierno de la Unidad Popular, dirigido por el doctor Salvador Allende. En este libro puedo hacer precisamente este video gracias a este libro titulado Cuba-Chile, editado en Cuba, que recoge los pormenores de esa histórica visita a Chile de nuestro comandante en jefe. Editado, impreso, terminado de imprimir 6 meses después del viaje de nuestro comandante en jefe. Terminó en junio del año 1972. Así que fue un libro que en la propia dinámica de los acontecimientos, en pocos meses ya se había realizado su tirada y el pueblo de Cuba pues ya lo tenía. Un libro, una joya histórica, porque realmente esta visita de Fidel a Chile rompía el aislamiento que el imperialismo de Estados Unidos, junto con los gobiernos satélites, le había provocado a Cuba un bloqueo no solo económico, sino un bloqueo también diplomático. Intentaron aislar a Cuba y 12 años después del comienzo de ese aislamiento y de la expulsión de Cuba en la OEA, pues precisamente es Chile donde ese bloqueo comienza a ser destruido. Porque, como lo ha dicho más de una vez Fidel, y ahí también lo dejó bien claro, Cuba no estuvo nunca aislada de los pueblos de América Latina. La revolución cubana en todos esos duros años ha tenido un amplio apoyo de las masas, de los pueblos de América, desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia. Pues bien, en esta histórica visita que fue realizada el 10 de noviembre hasta el 4 de diciembre del año 71, Fidel tuvo ocasión de recorrer prácticamente todo Chile. Les voy a leer las provincias en las que estuvo: Santiago, Antofagasta, Tarapacá, Concepción, Yanquihue, Magallanes, O'Higgins, Calchagua, Aconcagua y Valparaíso. Realizó 3 conferencias de prensa, 5 entrevistas y habló en 30 ocasiones con el pueblo. Cuando hablo con el pueblo chileno, lo mismo se reunió con obreros, fue a las industrias. Ese recorrido largo que hizo en esos 25 días de estancia en Chile, pues estuvo en la salitrera, en minas de carbón, en minas del cobre, en lugares de ganadería ovina, también en el puerto. En fin, se reunió con sacerdotes también, con estudiantes en varias universidades de Chile. Se reunió también, por supuesto, con la prensa y con el presidente Allende. En más de una ocasión, en ese largo recorrido que hizo Fidel, pues estuvo junto con Allende. Fueron días inolvidables para Cuba y para Chile. Las imágenes que tiene este libro, su llegada a Santiago de Chile, fueron más de 40 kilómetros de entusiasmo popular, banderas cubanas, imágenes, letreros, y en un carro descapotable iba el presidente de Chile y nuestro Fidel Castro Ruz. El pueblo lo vitorió y Fidel tuvo tiempo para contactar con las masas, hablarle sin mentiras de la realidad que estaba en aquel momento. Recuerden, en 1971 se estaba viviendo no solo en Chile, sino en Cuba y en el resto del mundo. Es un libro muy grande. Solo le puedo decir que tuvo 48 horas antes de la visita, ya Augusto Olivares, un
periodista desde Chile le hizo una pequeña entrevista por teléfono 48 horas antes del viaje. Ya en el viaje, en pleno, cuando estaban sobrevolando la provincia de Antofagasta, un periodista, o el subdirector, no recuerdo bien, del diario El Mercurio, contacta con el avión, hace una pequeña entrevista también a nuestro comandante en jefe. Y así, su visita fue muy, se puede decir, le chocó a la reacción al fascismo en Chile y al mismo tiempo movió a las masas. Y él no deja de decir que él no fue, esa delegación cubana no fue a enseñar, no fue a enseñar a los chilenos cómo se debían hacer las cosas. Más bien, esa visita a Chile, ellos, el Fidel, fue a aprender, y aprendió bastante. Y en la primera referencia que realizo, lo que voy a leer, página 256, es cuando él, por primera vez, se reúne con obreros de una mina, concentración celebrada con los obreros y vecinos de Lota y Coronel Concepción, el 18 de noviembre de 1971. Fue un discurso pequeño, apenas le daba tiempo para ir a todos los lugares donde él hubiese deseado llegar, y los pueblos le reclamaban. Pues finalizando ya su discurso, él recuerda, se los voy a leer, cuando regrese a Cuba, les contaremos también, decía los trabajadores cubanos, también este bello paisaje donde nos hemos reunido, el mar, los árboles, los bosques, esa colina que parece un anfiteatro lleno de colorido y sobre todo lleno de banderas revolucionarias, y por encima de todo este acto lleno de conciencia revolucionaria. Y les diremos, allá en Lota y Coronel, tuvimos el altísimo honor de reunirnos con los miles de obreros que trabajan en esas minas de carbón. Tuvimos el altísimo honor de conocer a aquellos hombres que el 17 de abril de 1961 no solo declararon una huelga de hambre, no solo declararon una huelga de 48 horas, sino que en número superior a 500 se inscribieron como voluntarios expresando su disposición a combatir y a dar su sangre por defender a la revolución cubana. Eso fue, él le causó admiración este hecho, y lo repite en otros dos discursos. Lo dice, que a pesar de que nos quisieron aislar del pueblo de Cuba del resto del continente, no pudieron. Y ahí está la muestra de que en el año 61, a miles de kilómetros de distancia de Cuba, pues obreros chilenos declaraban una huelga y estaban listos para derramar su sangre por Cuba en la lucha contra el imperialismo yanqui. También, esto es una nota alegre, ¿no? Está Fidel viajando, trasladándose en avión, y da la casualidad que Salvador Allende también en otro avión. Y aquí les leo. El primer ministro cubano se encuentra listo para hablar con el presidente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo anda tu salud?, le pregunta Salvador Allende. Dice, me siento bien, aunque tengo la voz un poco tomada, como consecuencia de las numerosas intervenciones que he hecho. No me bañé en las aguas de Iquique. He sido el hombre más prudente del mundo. Yo en mi vida no había sido tan conservador, responde Fidel sonriéndose. Espero que hayas podido apreciar cuánto significa Chuquicamata para el trabajador, tanto de la pampa como del cobre. Son gente muy buena, le dice Allende. Sí, exactamente, todo es cierto. Óyeme, ese norte es grandísimo, le responde Fidel.
Allende. El sur es más grande todavía. Vas a ver nuestros lagos, nuestras montañas. Bueno, yo voy encantado para allá y contentísimo porque te voy a ver mañana, le responde Fidel Allende. Le dice Allende, en Puerto Montt a las 7 de la tarde, mañana. Nos está esperando el barco de la Armada y tenemos que zarpar temprano. Todo está dispuesto para estar puntuales allí. Te ruego, me saludes cariñosamente a todos los compañeros de la delegación. Estamos satisfechos y orgullosos de que nuestro pueblo te haya demostrado el afecto que siente por Cuba y por ti, por lo que representas. Bueno, en poco tiempo nos cruzaremos. Te ruego que pases por alto o por bajo, pero no vengas recto, por favor. Yo no sabía que tú estabas en el aire. Me dirijo a Copiapó, a un congreso minero que se va a celebrar allí. Eso es, Allende a Fidel. Bien, entonces estamos tomando todas las medidas para pasar a buena distancia el uno del otro para que no haya ni el menor riesgo. Recibe un gran abrazo sobre los cielos de Chile. Recibe tú también un abrazo. Cariños para la gente. Adiós, adiós y gracias. Fue un pequeño contacto de Fidel y Allende en pleno vuelo. Bueno, con estudiantes de la Universidad de Punta Arenas, 22 de noviembre. Escojo una pregunta, porque aquí Fidel respondía, ahí en directo. Hay un estudiante que le pregunta sobre la base naval de Guantánamo. Y él dice, yo no me voy a enojar. ¿Por qué me voy a enojar? El porqué de Guantánamo, porque no se la hemos podido quitar a los americanos. Bien sencillo, nos las impusieron al finalizar nuestra guerra de independencia, después de desarmar al ejército libertador amistosamente, entre comillas, porque intervienen cuando ya los españoles no podían resistir, intervienen para apoderarse de Puerto Rico, para apoderarse de Filipinas y, de ser posible, de Cuba. Y cuando ya el ejército estaba desarmado, dijeron, bueno, tienen que aceptar una enmienda constitucional que establece el derecho de intervenir cuando hay desorden y además una base naval. Está hablando de la enmienda Platt. Y a la Asamblea Constituyente de principio de la República le quedó la alternativa o de no aceptarlo, permaneciendo la ocupación americana, fíjense, porque ese fue un acuerdo del Congreso de los Estados Unidos, o de aceptarlo para tener, aunque fuera una ficción de independencia. Esa fue la situación del país. Dice, la base de Guantánamo está ahí, constituye una humillación. Está por la fuerza. Nosotros no tenemos suficiente fuerza para quitárselo. Pero algún día ese territorio será cubano, y no será porque se lo quitemos por la fuerza, sino porque la correlación de fuerzas del mundo cambia, porque los pueblos se revolucionan y porque los propios Estados Unidos un día conocerán el fin del dominio de las oligarquías y de los monopolios, que nosotros consideramos que actualmente están en crisis. Y un día no habrá que tirar un solo tiro para que ellos se lleven su base allí. Pero la base es un pedacito de territorio, no tiene importancia. Más importancia tienen las ideas, más importancia tiene el ejemplo de Cuba, la bandera de Cuba, la moral de Cuba. Los estudiantes prorrumpieron en aplausos. Yo les puedo asegurar que ellos cambiarían hoy 100 bases de Guantánamo por neutralizar a Cuba y para que el ejemplo de Cuba no ejerciera un efecto y una influencia en las masas por la posición que ha tenido intransigente y firme. La revolución, que no quiere decir posición dogmática inflexible. No, nosotros no somos dogmáticos, nosotros no somos inflexibles, somos realistas, tratamos de analizar las realidades. Quien no sea realista no es revolucionario. El revolucionario pretende cambiar las realidades, pero tiene que partir de ellas para cambiarlas. Si el marxismo tiene un gran valor como ciencia, es que partía de las realidades de la sociedad humana. Ningún acontecimiento histórico, ninguna nueva sociedad nace a la vida antes de tiempo, antes de que las condiciones permitan que nazca la vida. Hay veces que el parto se retarda por causa de los hombres y hay veces que el parto se adelanta por el esfuerzo de los hombres. Cuba es el caso de un parto adelantado por el esfuerzo de los hombres, pero no habría podido hacer nacer mucho antes porque no habrían existido condiciones en el mundo para que esa revolución que nacía se hubiera podido mantener. Es decir, nació rápido, se hubiera podido atrasar un número de años, se adelantó el máximo. Pero si se adelanta un segundo más, no habría podido sobrevivir. Ese es el caso de la Revolución Cubana.
fíjense qué dialéctica y filosofía de manera clara para que lo entienda todo el mundo. Y estaba hablando con estudiantes. Y bueno, lo de Guantánamo queda claro. Queda claro, es una respuesta para el año 71, es una respuesta para el año 2023 y una respuesta para siempre. Está allí porque es el imperio, pero algún día tendrán que salir y no con la fuerza. En el acto de despedida, que fue en el Estadio Nacional el 2 de diciembre del año 1971, fue el último acto que realizó Fidel. 30 veces tuvo Fidel contacto con las masas. Ya lo dije, estudiantes, mineros, el cobre, salitre, sacerdotes revolucionarios, pueblo en general. 30. Aquí hice una recopilación, se me había olvidado decirse, hizo, imaginen ustedes que hubo días en que tuvo cuatro actos en menos de 24 horas, para que vean que el día 12 de noviembre, 2 actos, el 13, 2, el 14, 1, el 15, 1, el 16 de noviembre, 1, el 17 de noviembre, 2, el 18, 4, 2 días de descanso en la voz, el 21 de noviembre, 2, el 22, 2, el 25, 1, el 24, 2, el 25, 2, el 26, 1. Un día por el medio, el 28, 1, el 29, 4, el 30, 1 y el 2 de diciembre, acto de despedida. Fue sin descanso. Pues en el acto de despedida es en el Estadio Nacional. Les voy a leer, porque aquí él, sin mentir alguna, sin estar escondiendo lo que él pensaba de la situación en Chile, pues él habla con el pueblo y se lo dice clarito. Él comienza habla. Hemos visitado a Chile como revolucionarios, como amigos, como solidarios de este proceso y de este país. Así lo dice. Sin embargo, decimos con toda franqueza que hemos venido a aprender. Y ahí explica. Ahí explica varias cosas. Hemos venido a ver algo extraordinario. Algo extraordinario. En Chile está ocurriendo un proceso único, insólito. Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Único en la historia de la humanidad, donde tratan de llevar a cabo el proceso revolucionario por los cánones legales y constitucionales mediante las propias leyes establecidas por la sociedad o por el sistema reaccionario, mediante el propio mecanismo, mediante las propias formas que los explotadores crearon para mantener su dominación de clase. Más adelante dice, no son los revolucionarios los inventores de la violencia. Fue la sociedad de clases a lo largo de la historia la que creó, desarrolló e impuso un sistema siempre mediante la represión y la violencia. Los inventores de la violencia fueron en todas las épocas los reaccionarios. Esas medidas han comprobado, puede decirse, la gran verdad histórica de que el proceso de cambio genera una dinámica de lucha. Han desatado la dinámica social, la lucha de clases, han desatado la ira y la resistencia, como en todos los procesos sociales de cambio, de los explotadores, de los reaccionarios.
No existe en la historia ningún caso en que los reaccionarios, los explotadores, los privilegiados de un sistema social se resignen al cambio, se resignen pacíficamente a los cambios. Estaba dando de manera clara al pueblo chileno que en Chile, precisamente, la pelea entre la revolución y la reacción iba a ser dura. Y dice: hemos estado aprendiendo y aprendiendo mucho en estos días. He aprendido mucho. Cómo funcionan las leyes sociales, cómo funciona un proceso revolucionario, cómo reacciona cada sector y cómo luchan las diversas fuerzas. Lo hemos vivido. He sentido como visitante, como amigo, como solidario, he sentido otro tipo de agresiones harto conocidas, de insultos, de campaña. Indiscutiblemente, yo he hecho un resumen, estoy volando. Indiscutiblemente que quien visitaba este país no era Benito Mussolini, abucheo. Quien visitaba este país no era Adolfo Hitler, abucheo. Quien visitaba este país no era un fascista. Quien visitaba este país no era un instrumento de los monopolios yanquis. Quien visitaba este país no era un amigo de los poderosos y de los privilegiados. Quien visitaba este país era un amigo de los humildes, un amigo de los trabajadores, un amigo de los campesinos, un amigo de los estudiantes, un amigo de los pueblos. Exclamaciones de Fidel. Desde luego, no podíamos nosotros ni siquiera imaginarnos, y habría que estar absolutamente loco para creer que íbamos a ser recibidos afectuosamente por los intereses opuestos de los obreros, de los campesinos y de los humildes de este país. Nosotros no íbamos a ser bien recibidos por los poderosos, los terratenientes, los reaccionarios. En dos palabras, chilenos, nosotros no esperábamos ser bien recibidos por los fascistas. Aplausos. Pero repito, hemos aprendido otra cosa, hemos aprendido la comprobación más de otra ley de la historia. Hemos visto el fascismo en acción. Que la desesperación de los reaccionarios, la desesperación de los explotadores en el mundo de hoy tiende hacia las formas más brutales, más bárbaras de violencia y de reacción. Y como los privilegiados, los explotadores, cuando aún sus propias instituciones inventadas y creadas por ellos para mantener el dominio de clase no les sirven, las destruyen ellos mismos. Recuerden dolorosamente, eso fue el 2 de diciembre del año 71. Faltaba poco para que ocurriera el golpe de Estado. Pero ¿qué hacen los explotadores cuando sus propias instituciones ya no les garantizan el dominio? ¿Cuál es su reacción cuando los mecanismos con que han contado históricamente para mantener su dominio les fracasan, les fallan? Sencillamente los destruyen. No hay nadie más anticonstitucional, más antilegal, más antiparlamentario y más represivo y más violento y más criminal que el fascismo. El fascismo en su violencia liquida todo, arremete contra las universidades, las clausura y las aplasta, arremete contra los intelectuales, los reprime y los persigue, arremete contra los partidos políticos, arremete contra las organizaciones sindicales, arremete contra las organizaciones de masas y las organizaciones culturales. De manera que nada hay más violento, ni más retrógrado, ni más ilegal que el fascismo. Y nosotros hemos podido ver en este insólito y único proceso cómo se manifiesta esta ley de la historia, que los reaccionarios, los explotadores en su desesperación, apoyados fundamentalmente desde el exterior, generan y desarrollan este fenómeno político, esa corriente reaccionaria que es el fascismo. Hay una cuestión. ¿Quién aprenderá más y más pronto? Está haciendo esa pregunta al pueblo. ¿Quién tomará más conciencia y más pronto? ¿Los explotadores o los explotados? ¿Quiénes aprenderán más rápidamente en este proceso? ¿El pueblo o los enemigos del pueblo? Exclamaciones del pueblo. Y están ustedes completamente seguros, ustedes que son protagonistas, que son actores de esta página, que escribe su patria, ¿están completamente seguros de que ustedes han aprendido más que sus explotadores? Exclamaciones de sí. Permítanme entonces discrepar, en este caso de las masas. Aplausos. Mañana dirán en algún cintillo, en algún lugar del mundo, las agencias. Discrepa Castro de la masa. Discrepamos en una apreciación de la situación.
Y en esta especie de diálogo sobre cuestiones científicas históricas, nosotros podemos decir que no estamos completamente seguros de que en este singular proceso el pueblo humilde, que es la inmensa mayoría del pueblo, haya estado aprendiendo más rápidamente que los reaccionarios, que los antiguos explotadores. Por desgracia, Fidel tenía razón. Y ahí explica el porqué. Bueno, y después dice, nosotros creemos sinceramente que el aprendizaje de la parte opuesta, el aprendizaje de los reaccionarios, ha ido más rápido que el aprendizaje de las masas. Aplausos. Dice. Más adelante dice, nosotros estamos impresionados extraordinariamente por las características del pueblo chileno. Nos impresionaba extraordinariamente lo apasionado del carácter chileno, en las recepciones, en los recorridos, el valor, la visión. Hemos visto en el pueblo chileno cualidades que nuestro pueblo no tenía al comienzo de la revolución, más nivel cultural, más cultura política, escúchese bien, más cultura política, mucho más cultura política, porque en nuestro país no existía la situación de Chile hoy día. En el orden de la cultura política, ustedes han partido de un nivel mucho más alto que nosotros. Nuestro país estaba demasiado penetrado por la ideología del imperialismo. Nuestro país había sido demasiado invadido por la cultura imperialista, por el modo de vida, por todos los hábitos de aquella sociedad tan vecina a nosotros que era Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, Chile tiene más recursos económicos que Cuba, tiene un mayor desarrollo económico incomparablemente al que tenía Cuba. Es decir, que parten ustedes de un nivel de desarrollo técnico y de desarrollo industrial muy superior al que había en Cuba. Pero ustedes tienen algo también que no teníamos nosotros. En nuestro país, los oligarcas, los terratenientes, los reaccionarios no tenían la experiencia de esa contrapartida de ustedes aquí. En nuestro país, además, los terratenientes y los oligarcas no se preocupaban de que pudiera haber cambios sociales, porque decían los americanos, ellos llaman los americanos a los norteamericanos, se encargan de esto. Aquí no puede haber ninguna revolución, y se dormían sobre los laureles. En Chile no es así, y lo repite, en Chile no es así. La reacción, la oligarquía está mucho más preparada de lo que estaba la de Cuba, mucho más organizada y mucho más equipada para resistir los cambios desde el punto de vista ideológico. Han creado todos los instrumentos para librar una batalla en todos los terrenos frente al avance del proceso. Una batalla en el campo de masas contra el proceso. Y después sigue explicando que en Cuba, después del triunfo de la Revolución Cubana, murieron más personas en esta guerra que nos impusieron los imperialistas y la reacción interna que los que murieron en los combates de la revolución. Murieron más hombres frente a la violencia reaccionaria que los que habían muerto en los combates de la guerra revolucionaria. Nos costaron cientos y cientos de vidas, nos costaron cientos y cientos de millones de dólares. Por desgracia, Fidel tenía razón. Dice, hemos escuchado con asombro lo que explicaba el presidente de que por allá por Washington o Nueva York, un periódico de mucha circulación publicó una declaración de un alto funcionario que decía que las horas del gobierno popular en Chile estaban contadas. Abucheo. Pues bien, hace mucho rato, quiero señalar que hace muchos años, que a ningún loco funcionario en ese país se le ocurre decir que las horas de la revolución cubana están contadas. Habrá que no solo indignarse, habrá que preguntarse por qué creen eso y por qué se sienten tan seguros. ¿Qué cálculos han hecho? ¿Qué computadoras han introducido en la cuestión? Y en Girón se equivocaron las computadoras del Pentágono, de la CIA, del gobierno. Pero hay que preguntarse por qué ese optimismo, por qué esa seguridad, en qué base se apoyan, qué los alienta. Habrá que preguntárselo. Y serán ustedes los únicos que podrán dar la respuesta. Les digo que por debilidades en el propio proceso revolucionario, por debilidades en la batalla ideológica, por debilidades en la lucha de masas, por debilidades frente al adversario y el adversario exterior, apoyando al adversario interior, trata de aprovechar todo resquicio, toda debilidad. Podríamos decir, por debilidades en la consolidación de fuerzas, en la unión y la ampliación de fuerzas. Están viviendo el momento del proceso en que los fascistas en Chile, para llamarlo como son, están tratando de ganarles las calles, están tratando de ganarles las capas medias de la población. En determinado momento de todo proceso revolucionario, los
fascistas y los revolucionarios luchan por ganar el apoyo de las capas medias de la población. Y en estos instantes, desde nuestro punto de vista de observadores de este proceso, vemos que el fascismo trata de avanzar y ganar terreno en las capas medias y tomar la calle. Algo más, trata de desmoralizar a los revolucionarios. En algunos lugares nosotros hemos visto a los revolucionarios algo así como golpeados, en algunos lugares los hemos visto incluso desalentados. Si nosotros no fuésemos un hombre franco, si nosotros no fuésemos hombres que creyésemos en la verdad, no nos atreveríamos a decir esto. Pudiera parecer incluso que se dice algo que el adversario utiliza y gana terreno. No, el adversario gana terreno en el engaño, en la confusión, en la ignorancia, en la falta de conciencia y los problemas. Aplauso. Si quieren saber una opinión, el éxito o el fracaso de este insólito proceso dependerá de la batalla ideológica y de la lucha de masas, y dependerá de la habilidad, del arte y de la ciencia de los revolucionarios para sumar, para crecer y para ganarse las capas medias de la población. En la lucha ideológica no se conquista a nadie sino con la verdad, con los argumentos, con la razón. Eso es una cosa incuestionable. Del público exclaman: venceremos. Espero que venzan. Deseamos que venzan y creemos que vencerán. Dice, hay algo, fíjense, que nos impresionó hoy profundamente y fueron las palabras del presidente. Aplauso. En especial cuando reafirmó esa voluntad de defender la causa del pueblo y la voluntad del pueblo. En especial cuando pronunció esa épica frase, que era presidente por voluntad del pueblo y que su deber lo cumpliría hasta el día en que cumpliera su mandato o lo sacaran muerto del palacio presidencial. Aplauso. Y quienes lo conocemos, sabemos que el presidente no es hombre de frases, que es hombre de hechos. Aplauso. Quienes conocemos su carácter, sabemos que así es. Bueno, Allende cumplió. Bien, después sigue. Ahí en ese discurso habló alto y claro. Se pueden citar varios ejemplos modernos cuando un proceso revolucionario se desata. Por un lado surge el fascismo, con todos sus trucos y todas sus artes, todas sus técnicas de lucha, toda su hipocresía, su fariseísmo, sus tácticas de despertar el miedo, de usar la mentira, sus ruines e inescrupulosos métodos. No hay que temer, luchar con argumentos, luchar con la razón, luchar con la verdad, luchar con convicción, luchar no por temor a las consecuencias de la derrota, saber, sí, lo caro que cuestan las derrotas a los pueblos, luchar por el ideal, luchar por las causas justas, luchar sabiendo que la razón está de su parte, luchar sabiendo que las leyes inexorables de la historia están de su parte, luchar sabiendo que el futuro les pertenece, avanzar en las masas, avanzar con el pueblo, avanzar con las ideas, avanzar sumando, avanzar creciendo. Exclamaciones y aplausos. Dice, nuestra revolución ha sido consecuente con sus posiciones, no ha sido dogmática, progresa, avanza, se ha caracterizado por su confianza en el pueblo, por su confianza en las masas, por su confianza en las ideas, por la seguridad en la victoria. Se ha caracterizado por su firmeza y por su intransigencia, amplitud y suma por un lado, intransigencia con los principios por otro lado. Con los fascistas no hemos dialogado ni dialogaremos nada más, jamás. Querido compañero Salvador Allende, pronto ya partiremos de este hermoso y magnífico país, pronto nos despediremos de este pueblo acogedor, hospitalario, magnífico y caluroso. Una cosa nos llevamos, el recuerdo imborrable de esta visita, de los afectos, de las atenciones, de los honores que a nuestra delegación ustedes hicieron como representantes del pueblo cubano y de la Revolución Cubana. Solo queremos decirle, querido presidente, a usted y a los chilenos que con Cuba puede contar. Aplausos. Con su solidaridad desinteresada e incondicional con lo que esa bandera significa, con lo que esa patria significa. A los que pretenden impugnar la legitimidad de esa revolución, que vean su fuerza y que expliquen cómo, si no tenemos un pueblo consciente y unido, un pueblo que sabe lo que es la dignidad, la libertad, cómo hemos podido resistir culturalmente, políticamente y militarmente el poderoso imperio yanqui. Y ahí casi terminaba ya. Bueno, después se realiza una conferencia de prensa
son periodistas extranjeros y chilenos. Entonces él explica. Dice, un periodista le pregunta, un periodista de Punto Final: comandante, el discurso que usted pronunció ayer en el Estadio Nacional pareciera desprenderse que una de las debilidades de este proceso que vive Chile es la poca movilización de masas. Paralelamente, usted nos contaba que en su país, usted en 24 horas puede tener un pueblo en armas. ¿Cuál es, digamos, la fórmula con que se ha logrado esto en 13 años de revolución, considerando que su pueblo, tal como usted lo reconoció ayer, era mucho más despolitizado que lo que usted vio al nuestro en su viaje? Comandante Fidel Castro. Bueno, yo creo que la movilización de ayer fue relativamente débil. No se trata de la apreciación de una persona que estaba involucrada en ese acto. Nosotros creemos que eso no tiene ni debe tener ninguna importancia. Se trataba del momento que estaba viviendo el proceso y era de esperar una respuesta de masa fuerte al acto de ayer, porque el acto de ayer ya no se trataba de un acto de despedida. Por supuesto que no era un acto de despedida solo. Sin duda que era la oportunidad en que las masas podían hacer acto de presencia, y nosotros decimos sinceramente que la movilización fue relativamente débil. Nosotros no andamos con mentiras. A nosotros no nos preocupa que estas palabras las tome después el Mercurio, algún otro periódico, la prensa, y digan: Castro reconoce débil movilización de masa. Nosotros siempre hemos marchado con la verdad en todas partes. Nunca andamos usando trucos ni mentiras. Me pareció ser, eso fue más adelante, me pareció un deber ser franco. No creo que le hacía daño a nadie, es decir, no creo que le hiciera daño con eso al proceso chileno ni a la unidad popular chilena. Creo que daño sería ocultar eso, la insinceridad, porque si no, ¿qué objetivo tiene esta visita? No soy turista. Sigue respondiendo preguntas. A otra pregunta de un periodista, él le responde y dice: las masas necesitan conocer y visualizar a su enemigo. Si no lo conocen, si está disfrazado, si no se sabe quién es, no lo visualicen. Por supuesto, caen en la mentira. Los medios revolucionarios basados en el razonamiento, basados en la verdad, basados en la convicción. Sencillamente para desenmascarar, para formar conciencia. Y nosotros creemos que eso juega un papel muy importante en lo que se llama la lucha por ganar conciencia. Por formar conciencia, por desarmar al enemigo. Desmoralizarlo, por armar los espíritus. Y a decir verdad, no digo nada que no diga ningún revolucionario chileno, que hay desventaja en esta lucha y que los elementos revolucionarios no están a la altura de los elementos reaccionarios en esa batalla ideológica. Eso se lo he oído decir a montones de chilenos. Yo no soy sino un eco de esas opiniones y expreso una observación que he podido ver sobre el terreno. Clarito. Bueno, después él viaja hacia Cuba, él realiza una conferencia de prensa también en Perú, en Ecuador, y llega Fidel a La Habana. Este libro se lo regalo, lo mandaré cuando termine de leerlo completo, no así de manera rápida. Vaya, viajará, volará hasta Santiago de Chile para Roxana, la michinita chilena, que me trajo esa bandera chilena. Cuba, Chile. Por desgracia, las palabras de Fidel que siempre se adelantaba a los hechos, porque de manera objetiva, y no era divino, era pues un hombre que como se unía con las masas, con el pueblo, que escuchaba, esa clarividencia, esa táctica y esa estrategia política, pues vio por lo claro esa lucha desigual entre los revolucionarios que intentaban hacer algo nuevo en Chile, que prácticamente no tenían medios de prensa, y toda la ventaja de la reacción del fascismo, de la burguesía, de la
de esa oligarquía chilena. Esa fue una batalla ideológica que finalmente, el 11 de septiembre del año 1973, terminó con un baño de sangre y la imposición de una dictadura que duró años. Hay algo que no viene aquí, por supuesto, en el libro, y yo tenía marcado varias cosas más, pero es demasiado largo. Ahí en un encuentro con jóvenes universitarios, alguien le preguntó, habló que en Cuba había dictadura. Por supuesto, le di una explicación de lo que es la democracia burguesa y todo el proceso revolucionario en Cuba. Una explicación desde la A hasta la Z. Habló también de la libertad de prensa. Esclarecido todo el mundo. Pues bueno, esta es la parte que no está en el libro, pero se conoce. Yo lo leí cuando esto continuó agudizándose, por supuesto, ¿no? Hasta llegar al 11 de septiembre. Pues hubo muchos revolucionarios en Chile que le pidieron a Fidel que mandara armas para armar al pueblo. Y Fidel solo estuvo de acuerdo en mandar armas para Chile si era de conocimiento del presidente Allende. Antes no. Miren qué dato. Cómo respetaba, a pesar de todo el peligro que él lo vio con sus propios ojos, cómo respetó al gobierno chileno, a la soberanía de ese país, cómo respetó a su amigo Salvador Allende. Y las armas se llegaron a mandar, pero con el beneplácito de Allende. Pero por desgracia el pueblo no pudo ser armado. Fue así. Otra de las preguntas, ahora que estoy hablando de armamento, y que muchas veces se ha acusado, y siguen los ignorantes que de historia no saben nada, y repiten como loros, sin investigar, ¿no? Porque por supuesto yo tampoco viví esa época, pero se investiga. Pues siempre se ha acusado a Cuba que Cuba exportó revolución en América Latina, que armó, financió guerrillas, o ayudó a cubanos, o ayudó a nacionales en sus países para que hicieran revolución. No fue mentira, Fidel nunca lo intentó ocultar, pero aquí en este libro está también de las preguntas, hay una pregunta de ese tipo y él responde contundentemente. Dice, a los países, hablando de la región, a los países que respetaron las leyes internacionales, nosotros, teniendo el gobierno que tuviese, los respetamos. Pero aquellos que se doblegaron al imperialismo, que estuvieron de acuerdo en la expulsión de Cuba, de la OEA, estuvieron de acuerdo en aislarla diplomáticamente y que apoyaron todos los actos terroristas, invasión, 15 de octubre y todas las medidas que el imperialismo estadounidense hizo contra Cuba, pues como dice Fidel, no teníamos por qué respetar su tranquilidad. Y por supuesto que para allá ayudamos en todo lo que pudimos. Eso lo dice Fidel clarito, ahí lo dice. Y no sé si llega a poner ejemplo. México,
Nunca se nos ocurrió mandar ni un centavo para promover la lucha revolucionaria. ¿Y por qué? Porque México fue el único país que no estuvo de acuerdo, que votó en contra de aislar a Cuba. México siempre apoyó a Cuba y él con su sistema, pero no se doblegó. Y a ese país ni un centavo. Pero Nicaragua, Santo Domingo, donde quiera que había dictaduras militares reprimiendo, masacrando al pueblo, pues Cuba intentó ayudar. Y fue así. Ya, termino este video. Cuba, Chile. Las alamedas se abrirán. Se abren más lento, más rápido. Pero llegará. Llegará el día en que, como dice Fidel, todos los pueblos de América Latina se unan y hayan por fin llevado a cabo la segunda y definitiva independencia. Chao. Hasta otro video. Gracias.